Bien, chicos, reciban un saludo del Colegio Basili y hoy día vamos a continuar con nuestras clases del curso de Historia Universal. Bueno, eh, hoy día vamos a hablar un poco sobre la historia de España. Vamos a hablar sobre el proceso de reconquista española o hispana. Bien, a ver, se denomina con el nombre de proceso de reconquista, chicos, al periodo en el cual los hispanos cristianos buscan recuperar su territorio de los musulmanes, de los árabes musulmanes que los estaban ocupando durante 800 años. O sea, los musulmanes invadieron la península ibérica, que es el lugar donde viven, donde está situada España, perdón, y estuvieron apoderados de ese territorio durante 800 años. Bien, este proceso de reconquista de su territorio por parte de los cristianos va a iniciar con Don Pelayo, ¿no? Que logra una gran victoria en la batalla de Covadonga en el año 722. ¿Bien? Y a partir de ahí iniciarán una serie de luchas para reconquistar la península. Esto culminará en el año 1492 con los reyes católicos, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, cuando logran estos reyes recuperar el último bastión musulmán que se encontraba en España. Hablamos del territorio de Granada. Bien, chicos, esa es una pequeña introducción de cómo fue este proceso de reconquista de la península ibérica. Ahora vamos a verlo un poco más al fondo. Vamos a iniciar viendo los antecedentes. Bueno, si nosotros recordamos un poco de historia universal del año pasado, el territorio de la península ibérica que estamos observando acá estaba bajo el poder de los romanos, ¿no? Pero también recordamos que Roma de Occidente cayó con la invasión de los bárbaros. Y precisamente el grupo bárbaro que ocupó el territorio de la península ibérica fueron los visigodos. Bien, cuando se van los visigodos toman esta península ibérica. Pero en el año 711, durante el apogeo de la expansión musulmana, cuando los musulmanes se expandían con el famoso yihad o la guerra santa, ¿no? Eh, Logran someter a los visigodos, que estaban liderados por don Rodrigo, último rey visigodo, el cual murió en la batalla de Guadalete. En esta batalla de Guadalete, los musulmanes toman la península, ¿no? Y desde ahí iniciará su proceso de afianzamiento en la península durante 800 años. Bien, y esta península pasará a ser el Emirato de Córdoba, que como repito, 800 años estuvo bajo dominio musulmán, ¿no? No se expandieron más hacia el norte por las montañas y por las temperaturas que tiene esta zona, ¿no? Que los musulmanes no están acostumbrados a ese tipo de clima. Por eso finalmente solamente ocuparon todo este sector de la península ibérica. Bien, pero bueno, sigamos viendo. Ahora, el proceso de reconquista. ¿Cómo se da este proceso de reconquista? Bueno, este proceso, chicos, va a iniciar en el norte de la península, precisamente en este lugar, ¿no? Detrás de las montañas de Asturias. Acá, de este núcleo, empezarán a formarse un incipiente reino cristiano, el reino de Asturias, ¿no? Que buscará reconquistar el territorio. Bien, de este núcleo de Asturias, el primer movimiento de reconquista se dará bajo el liderazgo de Pelayo, ¿no? Que él es justamente el que inicia el reino de Asturias. Posteriormente aparecerá el reino de Aragón en este mismo sector, ¿no? Aparecerá el reino de Aragón, ¿no? Y que también iniciará la reconquista en Jaca, que es un territorio español, con el triunfo del conde Aznar sobre los musulmanes en el año 760. Entonces establece Aragón. Por ahí también en el mismo siglo, los navarros atacan a los invasores y para el siglo IX y X los reinos cristianos empiezan a situar sus fronteras por el río Duero, ¿no? Por ese mismo siglo, una serie de comarcas o de condados se unirán al condado de Castilla y
para poder defenderse de los musulmanes, las fronteras musulmanes, construirán un sinnúmero de castillos, un montón de fortalezas, ¿no? Y precisamente por ese conjunto de fortalezas que construyeron, se cambia o surge el nombre de Castilla, que va a ser uno de los principales protagonistas de esta toma o reconquista de la península ibérica. Bien, bueno, al este de Asturias y León es donde se agrupan esta serie de condados con el condado de Castilla. Y como les decía, para asegurar sus tierras del saqueo musulmán que se daba constantemente, porque los musulmanes atacaban estos reinos cristianos, pero no con el afán de invadir estas tierras, sino con el afán de saquear y castigar a estos reinos que para ellos no creían en su Dios, no creían en el mismo Dios que los musulmanes, ¿no? Eran reinos paganos. Entonces lo que buscaban era castigarlos. ¿Y cómo lo hacían? Asolando sus tierras, matando gente y saqueando el lugar. Eso era lo que hacían los musulmanes. Bien. Bueno, entonces lo que hizo estos condados, este grupo de condados, fue crear o construir una serie de fortalezas o castillos por por las zonas montañosas, cerca de los ríos, con el fin de defender las fronteras, ¿no? Y esta zona se llamaba Bardulia, pero debido a la construcción de múltiples castillos, la zona de Bardulia cambió su nombre a la de Castilla, que hasta el día de hoy tiene ese nombre, ¿no? Entonces Castilla va a tener una gran importancia porque protegerá las fronteras de las invasiones musulmanas. Ahora bien, durante este periodo se va a empezar también a dar la desintegración del califato de Córdoba, ¿no? Que hace un momento habíamos visto en el mapa el califato de Córdoba. Se va a empezar a dar su desintegración. ¿Por qué razón? Porque durante la segunda mitad del siglo X, Almanzor, que era el ministro del califa Ixmán II y gobernaba todas estas tierras, él dominaba todas las tierras de la península ibérica, ¿no? Es más, asoló todo el norte de la península de este a oeste, haciendo una serie de saqueos, lo que les comentaba hace un momento. Pero en el año 1002, Almanzor muere, generando el debilitamiento del califato, ¿no? El cual termina deshaciéndose en pequeños reinos taifas. O sea, van a surgir muchos grupos de pequeños reinos taifas se le llamó, en la zona donde estaba el califato. Bien. Ahora, en el siglo XI, Sancho, rey de Navarra, ensancha sus territorios, sus dominios, dando origen al reino de Castilla y Aragón, ¿no? Acá tenemos Castilla y el reino de Aragón también. Entonces se va a dar origen a Castilla y Aragón. Y durante este periodo ya varios reinos cristianos empezarán sus propias guerras de reconquista, ¿no? Por ahí surge el reino de Portugal, que separado de los reinos de España va a reconquistar su territorio y llegará a ocupar todo ese sector. El reino de León, el reino de Castilla, Navarra, ¿no? Y la corona de Aragón, ¿correcto? Que posteriormente se empezarán a unir. Bien, bien chicos, continuamos. Ahora, también durante esta etapa se va a dar la conquista de Toledo y los almoravides, ¿bien? Acá tenemos que en esta etapa, Alfonso VI, rey de Castilla, va a conquistar Toledo en el año 805, ¿bien? Aragón, por su parte, también inicia su labor de reconquista en el año 1118 con Alfonso I, ¿no? Y conquista Zaragoza, Tudela en el año 1119 y Teruel en el año 1128. ¿Correcto, chicos? Entonces, en el año 1232, Jaime I, rey de Aragón, va a reconquistar Valencia y obliga a los musulmanes a retroceder hasta Granada. Pero durante esta etapa, o unos años antes, se da un acontecimiento muy importante. En el año 1212, se va a dar una de las batallas más importantes de la reconquista hispana, la batalla de las Navas de Tolosa. Acá se va a unir un ejército cristiano, todos los reinos cristianos se van a unificar contra los musulmanes, ¿no? Ahí vamos a ver que se unifican a Alfonso VIII de Castilla, ¿no? Después tenemos a Sancho VII de Navarra,
a Pedro II de Aragón, ¿no? Y este ejército unificado de todos los reyes cristianos se enfrentarán contra el califa Almohade Muhammad an-Nasir, ¿no? Entonces se dará una gran batalla que, a pesar de la inferioridad numérica de los cristianos, logran derrotar a los musulmanes y logran hacerlos retroceder hasta el último bastión, hasta el pequeño reino de Granada. Solo este sector ya quedaba como territorio musulmán, ¿no? Ahora, con el matrimonio de Isabela de Castilla y Fernando de Aragón, ¿no? Se une Aragón y Castilla, se unen en un solo gran reino, y con ese matrimonio es que se cobra más fuerza los reinos españoles, los reinos cristianos, y van a retomar en el año 1484 Granada, ¿no? Logrando expulsar definitivamente a los musulmanes de la península ibérica. Ya para el año 1492, la reconquista hispana había terminado por completo y se estaba formando ya el reino de España. Bien, entonces, chicos, como acá podemos ver, los españoles tampoco la pasaron nada fácil para poder reconquistar su territorio. Estuvieron bajo el yugo de los musulmanes durante 800 años y pelearon durante muchos años para lograr recuperar su territorio. Bien, bueno, chicos, de esa manera se desarrolló la conquista o la reconquista de la península ibérica o Hispania, ¿no? España. Bien, acá le estoy dejando su tarea, van a desarrollar las páginas 351 al 354 de su libro, van a dibujar o pegar el tema en el cuaderno. Chicos, por si acaso, no se olviden que tienen que copiar la clase en el cuaderno. Hay una nota de copiado de clase y cuando ustedes me manden las fotos de sus tareas, tienen que mandar también las fotos del copiado de cuaderno, porque en el registro hay un ítem que es la nota de copiado de cuaderno. Si ustedes no me envían ese copiado de cuaderno, yo no lo verifico, en ese ítem automáticamente les voy a estar poniendo la nota de 0,5. ¿Bien? Bien, chicos, las preguntas que van a sustentar van a ser la pregunta 1, la pregunta 1, la pregunta 5 y la pregunta número 9. ¿Ya? Pregunta 1, 5 y 9 de las páginas 352 y 353 respectivamente. Bien, chicos, como siempre, cualquier duda o consulta las estamos desarrollando en la asesoría. Bien, eso es todo por la clase de hoy. Bien, chicos, hasta la siguiente clase.